Y pues vamos a tratar de buscar a Dios con todo ahorita y también de orar para pues que Dios nos guíe en la oración. Y pues como bien habíamos hablado, vamos a hablar un poquito antes de para enfocar la oración. Y pues creo que lo que podemos hacer es le puse en general tiempo de oración de lo que vamos a del tiempo que estamos teniendo, porque realmente es un tiempo de oración, porque la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Y también la palabra dice que aparte que para todo hay un tiempo, em, también dice que hay que orar en todo tiempo. Entonces prácticamente ahorita estamos cumpliendo las dos. Orar en partes de orar en todo tiempo, en el tiempo que vamos a tener de orar, vamos a orar en ese tiempo. Y Dios nos ha otorgado un tiempo de oración. Pero pues también como tal, vamos a ver esta parte de lo que es sobre qué vamos a tratar hoy para enfocar nuestra oración. Y es prácticamente acerca de casa de oración. Vamos a ver, casa de oración. Entonces veamos lo que dice Marcos 11:17, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos, bueno, si los que hemos más o menos leído esto, inclusive está en Marcos y Lucas, habla cuando Jesús llega al templo y ve que hay muchos vendedores y provoca pues el celo, como dice la Biblia, el celo de tu casa me consume, y comienza a tirar a todas las personas de ese lugar y a volcar las mesas para que, y dice estas palabras, y diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración. Entonces prácticamente lo que hace el mundo con nosotros es volver mercancía a la oración. Y pues pasa a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Cristo, pues tenemos como esa mercancía dentro de nosotros, y tenemos que permitir que Jesús entre en nuestras vidas y saque, que volque esas mesas, que ese celo de Él comience a sacar esas mesas que hay dentro de nosotros, es volcar esas sillas, todas esas cosas para que nosotros nos volvamos casa de oración. Entonces, este término de casa de oración, o a lo que quiero llegar hoy, es que oremos para que entre Cristo en nosotros y nos vuelva casa de oración. Que todo aquello que sea tinieblas, que sea mercancía, que nosotros inclusive hayamos prostituido algo que proceda de Él y que no es correcto, y que por causa de eso no se ha manifestado la casa de oración sobre nosotros, que oremos para eso, para que Dios entre en nosotros, para que Dios, que su fuego, que su celo, que su fuego entre en nosotros y destruya y quite con ese celo todo aquello que no procede de Él. Porque realmente la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y a consecuencia nosotros tendríamos que ser casa de oración, que a veces no lo somos, que nos enfocamos mucho en otras cosas y nos olvidamos de orar. Entonces no realmente estamos fungiendo con lo que Dios ya ha dicho de ser casa de oración. Vemos también en Isaías que, como él dice que está escrito, y que fue una profecía también que se manifestó en Isaías 56:7, que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, como les comento, el contexto ahorita, que también lo estoy tirando personal, que es de nosotros como personas, como individuos, que tenemos que formar como templos y moradas del Espíritu Santo, tenemos que formar esta casa que sea casa de oración. Que cada vez que entidades, potestades, etcétera, o ángeles o lo que sea nos vean, como lo dice Hebreos 12:2, dice, teniendo un alrededor tan grande número de testigos, despojémonos del peso y el pecado que tanto nos asedia. Entonces tenemos testigos que están ahí. También tenemos que verlo del lado pues grupal, si lo queremos ver así, o congregacional, del cuerpo de Cristo, que también juntamente todos tenemos que tener esa facultad de ser llamados casa de oración, no solo individual, sino que también grupalmente tenemos que ser llamados todos casa de oración, es decir, tenemos que ejercer la práctica de la oración en nuestra intimidad y también de manera congregacional. Eso lo marca acá. Y pues también podemos ver 1 Reyes 9:3, que le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre,
y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, brevemente, este 1 Reyes 9:3 muestra cómo es de que Dios, David ya había puesto en su corazón levantar casa a Jehová, pero que no lo levanta él, sino que lo levanta Salomón. Al levantarlo Salomón, él hace una dedicación que lo aparece en 1 Crónicas 2:6, que hacen prácticamente una dedicación del templo. Y lo que hace Salomón es expandir toda su oración a Dios, y mucho lo que dice, si leen 1 Crónicas 6, que no sé si nos va a dar tiempo a leerlo, sí lo vamos a leer. Entonces nos damos cuenta cómo es que se enfoca demasiado Salomón en decir que sean oídas las palabras que se van a hacer en ese templo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, lo que hace Jesucristo es presentarnos delante de Dios Padre como un templo. Y él, como un Salomón, dice: mira, he aquí este templo que acabo de edificar, te pido por favor de que escuches todo lo que se diga en este templo, es decir, en nosotros, y que sea escuchado su oración o tal cosa. Y también habla de que si hay una situación, pues que se dé, pues que nos escuche. Si en dado caso pecamos o como dice ahí en ese contexto, cuando Salomón termina y yo le contesto, le dice: mira, está bien, lo voy a hacer, pero también si se apartan y si oran, yo voy a venir y voy a escuchar su oración cuando se arrepiente. Y ahí es cuando llega el versículo de Crónicas que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Realmente esta de 1 Crónicas 7:14 es una contestación de Dios, indicando de que sí escuchó toda la oración que se da en Crónicas capítulo 6, 2 Crónicas capítulo 6, y diciéndole: mira, sí te voy a escuchar, sí te puse atención, pero si él también se desvía, yo voy a tener la facultad de que si él se arrepiente, si él ora, si él busca mi rostro, yo lo voy a sanar, yo lo voy a restaurar para que vuelva a ser otra vez casa de oración. Entonces prácticamente esto es la casa de oración, tanto en las palabras que Jesús. Entonces los enfoques que tenemos que tener de la oración hoy, que espero es: uno, buscar que nosotros como individuos seamos un templo, que sea un templo de oración, que busquemos una vida de oración. Segundo, que así como hay un individuo, también hay un pueblo, y ese pueblo tiene que meterse en oración, y que ese pueblo, en este caso, o esa célula del pueblo, o esa parte del pueblo que somos nosotros, los que estamos acá, inclusive cada familia es parte del pueblo que conoce a Dios, seamos casa de oración, tanto individualmente como familiarmente, como congregacionalmente, de cualquier manera, manifestar en todas las dimensiones de la casa de oración de Dios. Y también saber de que no solo Dios nos establece como casa, sino que también necesita que la santidad esté en esa oración y en este templo que somos nosotros, y que oremos en santidad. Ahora vemos lo que dice 2 Crónicas 6 para darnos cuenta cuál es el enfoque de Salomón con respecto a esto, y después vamos a continuar con lo que es la oración. Dice: entonces dijo Salomón, es 2 Crónicas 6, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Está hablando prácticamente como que estuviera hablando de Jesús. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca de David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, en ninguna ciudad ha elegido todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en su corazón deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido la palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar
de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Muy importante acá, si se dan cuenta, él comienza a orar y comienza a extender sus manos cuando ora. Todo el contexto que vimos anteriormente, estamos hablando de que David quería levantar casa para que la presencia de Jehová estuviera en él, en esa casa, y prácticamente lo que Salomón hace es eso. Entonces entendemos que Jesucristo, Salomón es Jesucristo acá, y que él está levantando un templo, es decir, a nosotros, y que él necesita que la presencia de Dios esté en el templo. Entonces aquí se habla de la interacción de toda la historia, de cómo es el levantamiento del templo y cómo es necesario la presencia de Dios, inclusive como dice el arca en la persona, en el templo, para que la presencia esté ahí. Entonces aquí viene y comienza Salomón a orar, y lo primero que hace es levantar sus manos. Eso también lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, y orad y levantad manos santas sin ira ni contienda. Entonces dice, porque Salomón había hecho 13, había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se rodeó delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues Jehová de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has mandado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cumplas tu palabra que dijiste a tu siervo. Más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que ha edificado. Entonces la idea es que la presencia de Dios esté en nosotros, y vemos la gran importancia de tenerlo, de que algo que no lo puede contener, pero a nosotros se nos ha permitido tener una presencia de Dios en nosotros. Mas tú mirarás, aquí es lo que veamos, dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, y sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Entonces, como vemos, es Jesucristo pidiendo que la oración de nosotros, el templo, también de la iglesia, sea oída delante de Dios, porque Él edificó a través del sacrificio expiatorio de Cristo y resurrección, hizo la edificación de un templo, que prácticamente somos nosotros. Cada vez que nosotros nos convertimos en un templo. Es esta manifestación de acá, de 2 Crónicas 6, se está manifestando, y Dios intercediendo, diciendo, mira Padre, Él es tu Hijo ahora, Él es el templo ahora, necesito que escuches sus oraciones. Asimismo oigas el ruego de tu siervo y tu pueblo Israel, cuando este lugar hiciera oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdonas. Aquí está hablando de 2 puntos. Uno, como si lo vemos de un nivel congregacional, el ministro más las personas que se congregan. ¿Sí? Dice tu siervo y de tu pueblo. También lo podemos ver a nivel familiar, que dice del padre de familia y esposa e hijos. Si alguno pecare contra tu prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás de los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo dando la paga al impío, haciendo recaer el proceder sobre su cabeza y justificando al justo de darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás de los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Entonces se dan cuenta acá, él está diciendo de que si se apartare, si pasare algo, y a la persona lo que haría es prácticamente es orar y entregarse en una conversión, lo que va a hacer Dios es volverlos otra vez a su posición, la que tenían actualmente. Entonces, como le digo, recalcando, es Jesús cuando uno se convierte orándole a Dios Padre, diciendo, mira, si este templo de algún momento se aparte de ti y él orare, perdónalo, vuélvelo otra vez a su lugar. 26. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti y oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieron en sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y le da lluvia sobre tu tierra, que dices por a tu pueblo. Entonces, si se dan cuenta acá, vuelve a repetir otra vez Salomón, es decir, Jesús diciendo al templo,
si se cerraran los cielos y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti. Si este templo, o sea nosotros, la iglesia, se aparta, él vuelve a decir, y si oraren otra vez, él está remarcando siempre sobre las oraciones que se van a hacer en el templo. Templo, digamos nosotros, templo, digámonos individualmente, templo, hagamos de cuenta de familiarmente. Está diciendo Dios claramente a Dios Padre como intercesor, necesito que escuches las oraciones de este templo. Ya. Y aquí cuando habla de lluvia, hace referencia a la gloria de Dios sobre la persona. La Biblia habla de una lluvia, a veces hace referencia a la gloria. Y vamos a seguir aquí, dice el 28, si hubiere hambre en la tierra y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, si los sitiares sus enemigos en la tierra de donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. Dice otra vez, toda oración y ruego que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociera su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, otra vez, miren, si se dan cuenta, todo lo que toda la problemática que él expone, y luego dice, tú oirás desde los cielos. Vuelve a remarcar que se oiga la oración del templo. Dice, desde el lugar en que tú moras y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestro Padre. Y también al extranjero que no fuere del pueblo de Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y viniere y oraren hacia esta casa. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Entonces vuelve a remarcar la oración, solo que ahorita es la oración de un extranjero. Es decir, aquellas personas que no son parte del pueblo de Dios, pero si se acercan a uno por hacerse el mini, por favor ore por mí, o ellos oran en un lugar congregacional, o oran, o la familia ora por ellos, o ellos se acercan a orar junto con la familia, Dios va a oír la oración de esa persona que no cree en Dios. Si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraran a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás de los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Entonces, si se dan cuenta, vuelve a marcar otra vez que sea oída la oración del templo, de la persona, del individuo, de la congregación, de la nación. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de tus enemigos, para que los que lo tomaren los lleven cautivos a la tierra de los enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado tu nombre. Otra vez, tú oirás desde los cielos, desde el lugar el lugar de tu morada, su oración y ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Qué está diciendo? Bueno, si hay alguien que pecó, está siendo esclavo por alguna adicción, por alguna desorden, por alguna situación X que está viviendo, va a ser oída su oración si ora y se convierte. Entonces, vemos cómo Salomón, es decir, Jesucristo, cuando alguien se convierte y cuando él fue resucitado, cómo fue que hizo esa intercesión para que nosotros podamos ser oídos delante de Dios Padre. Y las situaciones diversas que pueden venir a nuestras vidas, pero que sobre todo se escuche esa oración. Dios está remarcando eso, que se oiga la oración de Él, que sea oída, que sea oída. Y esto es bien importante porque entendamos que en el libro de Jeremías indica de que Dios le dijo a Jeremías, no escucharé tu oración, no escucharé la oración de ellos. Entonces, cuando Dios ejerce un juicio bastante duro, es que no sea oída la oración de la persona. Ya inclusive hay un versículo que dice que su oración sea pecado. Entonces es bien importante esto, de la importancia que Jesús cómo intercede para que nuestra oración sea oída. Y tenemos que tenerlo bien entendido, porque también dice la Biblia, dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Pero ahí dice, otra vez, ¿quién me comió el versículo? Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones. Ahí está. Entonces, conocidas vuestras oraciones significa que uno entienda y conozca que Dios
oyó nuestra oración. Y estos versos que hemos estado leyendo acá, que vamos a terminarlo, están remarcando y diciendo que Dios está oyendo la oración. ¿Por qué? Porque Jesús se interpuso diciendo, por favor Dios, oye la oración de él. Entonces no es por nuestra dignidad, no es por nuestra sabiduría, no es por la manera que oramos, etcétera, sino que simple y sencillamente es porque Jesucristo dio su vida por nosotros, resucitó y oró a Dios Padre para que seamos oídos. Entonces dice aquí, vuelve aquí, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Dice, ahora pues, oh Dios, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Volvió a lo mismo, oh Jehová Dios, levanta ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu pueblo, Jehová. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes y sus santos se regocijen en tu bondad. Lo mismo que hemos visto el día domingo acerca de me alegraré en el gozo de tu salvación, me alegraré en tu salvación. Y 42, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con tu salvación. Todo esto que estamos leyendo acá prácticamente es la petición de Salomón por la edificación del templo y que sea este templo una casa de oración por todo lo que hemos estado viendo acá. Y si leemos el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, es la respuesta de Dios a Salomón. Y una de las remarcadas que hemos estado, desde el que iniciamos con las oraciones, que hemos estado remarcando es este versículo 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtiendo en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que este Segunda de Crónicas 7:14, si lo vemos más en Segunda de Crónicas 6, está marcado una petición de Salomón hacia eso, y Dios le contesta diciéndole, sí, yo voy a actuar de esa manera. Entonces cuando veamos, si gustan ustedes pueden leerlo por aparte, Segunda de Crónicas 7, habla de la respuesta de Dios hacia Salomón, de su petición de oración hacia la casa, y cómo Dios responde indicando de que también si ellos se pierden, si ellos hacen algo, pero si se oraron y se convirtieren, Él va a entrar a auxiliar, Él va a entrar a restaurar. Entonces es algo bien importante de entender de que somos un templo que necesitamos dedicarnos a la oración para poder ser llamados realmente casa de oración, y no solo casa de oración, sino casa de oración para las naciones. Que Dios nos lleve y nos levante como ministros que lleven esa casa de oración, que nosotros seamos esa dimensión de oración para que otras personas puedan orar también y enseñarles a orar en lo que corresponde y lo que Dios necesite en ese momento, y que ellos puedan tener prácticamente, o por así decirlo, la doctrina de oración o la cultura de oración o la forma de vida de oración, y que seamos esas personas de oración, tanto como recalco, individualmente, congregacionalmente, como nación santa y como familia. Entonces eso es lo que necesitaba exponerles para que ahorita prácticamente nos dediquemos en este tiempo a orar, y esta oración sea enfocada en este texto que hablamos. Entonces prácticamente me voy a tratar de enfocar en esto que estamos leyendo, en esto que leímos, en esto que se expuso, para que oremos de esta manera. Pedir ser casa de oración, que nuestra familia sea casa de oración, que nuestra nación, que en nuestra congregación, si lo queremos llamar congregación, llámese amigos que nos juntamos a leer la Biblia, compañeros de trabajo, etcétera, con los cuales tenemos una comunión de Cristo. A eso le llamaría congregación, no necesariamente un lugar donde dice iglesia de Cristo o ministerios tal, sino que estamos hablando cada vez que nos congreguemos con alguien. La Biblia dice, si 2 o 3 se reunieron en mi nombre, yo ahí estaré. En ese momento formamos una congregación. Cuando nosotros nos acercamos en intimidad, nos conectamos al monte de Sión, donde dice que está la congregación de los hijos que son perfectos, y los espíritus ministradores y los ángeles, etcétera. Entonces ahí nos estamos congregando. Entonces cuando hablo de congregación no hablo únicamente de un lugar físico, sino que estoy hablando de general. Cuando yo me junto con Dios a orar, puedo estar con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tengo una congregación. Entonces eso es lo que necesitaba exponerles. Entonces si me dan la pauta ahorita, o no sé si tienen alguna pregunta, ya nos vamos a enfocar ahorita en orar. No, estamos claros ahí, gracias. Bueno, entonces oremos, vamos a dar la gloria de Dios y que Dios nos dirija en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en este espacio de tiempo que nos has otorgado, en este tiempo de oración, y queremos exponerte y darte nuestro corazón para que tú limpies, que entres con tu celo en nuestras vidas, con ese fuego santo, con esa pasión, con esa presencia tuya, y que pueda venir, por así decirlo, esa violencia
que tú tuviste en ese momento, que destruiste prácticamente todo lo que había en ese lugar, quitaste las ventas, quitaste los cambistas, quitaste todo eso, Señor Jesús, y nosotros no conocemos realmente todo lo que hay en nuestro corazón, que posiblemente haya de eso, y necesitamos que tú entres con ese celo que te caracteriza y que seamos santificados para ser limpios totalmente y no ser cueva de ladrones, porque podemos tener en nuestro espacio, según las enseñanzas que nos dieron en nuestra vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, que pudo eso quedar nosotros, ser cueva de ladrones, pero necesitamos ser limpiados y ya no ser llamados cueva de ladrones, sino ser llamados casa de oración. Queremos ser ese templo del Espíritu Santo, queremos ser edificados, santificados, moldeados como ese templo, ese templo de oración. Y también tu palabra dice que tú proveerás y enviarás un espíritu de oración. Entonces nosotros necesitamos hoy, Padre Eterno, que vengas tú sobre nuestras vidas, que tú nos consueles, que tú nos alimentes, que tú nos restaures para nosotros ser llamados casa de oración. Que nosotros seamos una dimensión de oración, que nosotros seamos unas personas consagradas en oración, no para gloria de los pueblos, no para gloria de los hombres, sino porque tu Hijo Jesús ha edificado este templo, es decir, a nosotros, como individuos, como nación santa, como pueblo escogido, linaje, como real sacerdocio. Necesitamos que esta palabra profética se cumpla en nuestras vidas, porque aquí lo dice, Padre, y venimos hoy delante de ti con estas palabras, necesitando esto que está acá, no tratando de que sea de una mala manera, todo lo contrario, porque tu palabra dice, todo lo que pides en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo daré. Y nosotros conocemos, Señor Jesús, según la enseñanza que hemos entendido de ti, que la palabra es Jesús. Y si yo vengo orando en el nombre de Jesús, es decir, en la palabra escrita, en la palabra de vida, en la palabra que tú dejaste, que es inspirada por tu Espíritu Santo, que es la palabra profética más segura, si yo oro basado en eso, me nos será dado. Entonces venimos en el nombre de Jesús, es decir, en la palabra que dice que seremos llamados casa de oración para todos los pueblos. Así venimos hoy, con ese anhelo, con esa necesidad de orar, para tener la comunión contigo, para tener esa dimensión de intimidad, tener esta dimensión de oración, esta oración de intercesión, y poder orar así como lo hizo Jesucristo, que cuando alguien se convirtió, oró para que su oración sea oída. Y también nosotros necesitamos eso, que cuando veamos a alguien que se arrepiente y se convierta, nosotros en ese momento podamos interceder, que sea Cristo nosotros orando para que esta persona también sea llamada a casa de oración y que él pueda orar, que no vea la oración aburrida, que no vea la oración como los demás la ven, sino que vean la oración como tú la ves, con esa necesidad de entrega, con esa necesidad de intimidad, con esa necesidad de auxilio, de ruego, de paz, de salvación. Asimismo queremos ser edificados como casa tuya, que esta casa tuya sea formada sobre todo, Señor Jesús, ya sea sobre niños, sobre grandes, sobre ancianos, sobre jóvenes, que todos sean casa de oración, Señor Jesús, que no importe su edad, que las personas no piensen que puede ser por la elocuencia de sus palabras o cómo conjugan las oraciones, sino que comprendamos todos que es con la sencillez del corazón, como cuando a veces un amigo habla con el otro, cuando un esposo habla con su esposa, cuando un novio habla con la novia, pero también cuando un siervo habla con su rey, cuando un esclavo habla con su señor, que nosotros podamos venir a ti con la confianza necesaria y entender también de que tu presencia está en nosotros y nosotros podemos levantar manos santas sin ira ni contienda, y que te pedimos mucho también por eso, porque necesitamos estar en paz con todos, como dice tu palabra, levantad vuestras manos sin ira y contienda. Y vemos como Salomón le hizo cuando dedicó el templo. Nosotros también queremos hacerlo, Señor Jesús, estar en paz con todos y en santidad. Y necesitamos levantar esas manos santas sin ira ni contienda. Te lo pedimos, te pedimos poder ser manifestación de esa cara de oración, para que en esta casa, en este templo que tú nos has edificado, que somos templo y morada del Espíritu Santo, podamos levantar oración continua a ti, Señor Jesús. Como dice tu palabra, orad sin cesar. Y realmente si hay un templo, ahí está libre, está propenso todos los días para que la oración venga en ese momento. Te pedimos, Señor Jehová, que pueda reposar sobre nosotros el espíritu de oración, para que nosotros podamos orar a ti, Señor Jesús, y podamos serte fieles en espíritu y verdad. Ayúdanos, Señor Jehová, para poder orar, para poder exaltar tu nombre, para poder ser edificados y sometidos en ti, que podamos ser edificados, que seamos santificados de este templo, y que ya no nos contaminemos más con los afanes de la vida o con las situaciones que día a día conllevan, sino que nos ayudes a poder ser santificados, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos,
Te pedimos ser edificados como un templo santo. Te pedimos poder cumplir con todas las cosas santas en ti, Jesús, y que nos ayudes día tras día para serte fieles. Que nos ayudes día tras día a santificar este templo, y este templo sea santo para ti. Que este templo, que el Espíritu Santo se sienta con nosotros cómodos, que pueda reposar tu Espíritu Santo en nosotros, así como reposó con Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de tu gracia, y que seas tú ensalzado, exaltado, alabado sobre todo pueblo, lengua y nación, y que cada día podamos venir delante de ti en esa presencia, en esta necesidad de ser edificados como templos, en esta necesidad de ser cimentados en la fe, en esta necesidad de serte fieles, en esta necesidad de levantar sacrificio, en esta necesidad de venir y rogar. Así como dice tu palabra, Padre eterno, acercaos confiadamente al trono de la gracia por oportuno socorro, y también por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces queremos venir y pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes para nosotros poder venir con la confianza y tener la fe de saber que Jesucristo está escuchando nuestra oración. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice aquí en 2 Crónicas 6, que lo hemos estado leyendo, que el enfoque que tú has tenido, Jesús, como intercesor, es que nuestra oración sea oída. Pero también necesitamos que nuestras oraciones puedan ser santas, nuestras oraciones puedan ser puras, nuestras oraciones puedan ser buenas, por así decirlo, que tu palabra dice que no oremos mal, que no oremos maldad, sino que oremos bien. Y necesitamos orar bien, no orar bien en el sentido de hablar bien, sino orar bien, es decir, pedir el bien, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para la nación, para la congregación en general, para nuestra nación santa, para nuestro país, por orar por los gobernantes, Señor Jesús, porque tu palabra dice que oréis, que debemos orar por ellos, para que podamos vivir quieto y reposadamente. Pues te lo agradecemos, Señor Jesucristo. Te pedimos que por favor sean casas de oración, y te pedimos poder alabar y bendecir tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, y ayúdanos por favor a ser cimentados en la fe. Gracias, papito lindo, te pedimos que por favor nos ayudes, nos sostengas y nos libertes, y que seamos fieles siempre a ti, Padre. Gracias te damos, te pedimos que seamos cimentados en la fe. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes también, como dice tu palabra en 2 Crónicas 7:14, que podamos acercarnos a ti, como aquí lo dice, Señor Jesús. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces te queremos pedir por favor, Señor Jesús, que nosotros nos volvamos a ti de todo corazón, que podamos invocar tu nombre, que nos enseñes a saber cómo ser casa de oración, y que podamos orar, Señor Jehová, orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar por nuestros familiares, sean abuelos, sean primos, sean sobrinos, cualquier tipo, Señor Jesucristo. Te pedimos por orar por cada uno, y que cada uno conozca la salvación de Dios, y cada persona pueda convertirse en una casa de oración. Te rogamos mucho esto, Padre eterno, porque necesitamos también que ese celo tuyo nos consuma, como tu palabra lo dice. Entonces necesitamos ese fuego tuyo, necesitamos esta restauración tuya, necesitamos este consuelo tuyo, necesitamos esta restauración de la casa, porque también tu palabra dice, Señor Jesús, de que el templo Salomón que él edificó, pues fue destruido y se levantó hasta el tiempo de Zorobabel. Asimismo nosotros, puede ser que por algún motivo tenemos destrucciones, también lo que pasó, si no estoy mal, con Josías y previos reyes, de que ofrendaban y diezmaban, Señor Jesús, para que puedan reparar las cosas que hay en el templo. Entonces necesitamos también que nosotros ser reparados, y necesitamos eso, ¿verdad, Padre? Que si tenemos un hoyo en nuestro templo, tenemos alguna falta en nuestro templo, si hay una carencia de sacerdocio en nuestro templo, que podamos ser restaurados, podemos ser renovados, podemos ser levantados, y que pueda haber un sacerdocio en nuestro templo, pueda haber una santidad en nuestro templo, pueda haber una restauración completa del templo, y no tener grietas, no tener escasez en el templo, sino que haya una riqueza de tu Espíritu Santo en nosotros, que pueda estar el arca del pacto en nuestro templo, que pueda estar los panes de la proposición, la tabla de la ley y la vara de Aarón en nuestro templo, y que pueda haber la administración de la alabanza en nuestro templo, Señor Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer una oración a ti, no únicamente de reverencia y de honra, sino también podemos orar con nuestras alabanzas, también podemos orar con nuestra adoración,
podamos orar con un cántico a ti, Señor Jesús. Te pedimos que todo esto se manifieste en este templo que tú has edificado, y queremos y necesitamos que cada día tú te hagas manifiesto en este templo para gloria y honra de tu nombre. Permítenos serte fieles, permítenos adorarte, permítenos añorarte, permítenos ser esta casa de oración, permítenos tener un espíritu de oración, y también te pedimos que todos los que nos escuchan, que los grupos que hemos estado teniendo, todos podamos tener el fluir de oración, el fluir de entregarnos en oración, el poder fluir en lenguas también espirituales, según lo dice tu palabra en Primera de Crónicas. Tu palabra dice que tú nos has dado lenguas espirituales para hacerlo en intimidad, que tu palabra bien lo dice en Primera de Crónicas, que hay unas lenguas que son públicas para los demás, y también unas oraciones, unas lenguas que son para entrar en intimidad, para entrar en una relación, y te pedimos esas lenguas para cada persona, para que pueda orar en lenguas y pueda tener esa comunión contigo, pueda tener esa dimensión espiritual de oración que no es la misma, porque tu palabra dice, Señor Jesús, que el que ora en lenguas edifica su espíritu, pero su entendimiento queda nulo, pero su espíritu es edificado. Y también nosotros entendemos de que cuando oramos, Señor Jesús, con nuestro entendimiento es lo que más llega a nuestro entender, y aunque nuestro entendimiento es edificado en nuestro espíritu, pero no va a una precisión como es en orar en lenguas. Así que te pedimos, ser casa de oración, también que se manifieste en ambas partes, tanto la oración normal como la oración en lenguas, Señor Jesús, y poder estar en esa comunión continua contigo, tanto en lenguas como con entendimiento, según el fluir que tú das, según tu Espíritu Santo, Señor Jesús, porque a veces tú sabes que tú es lo que necesitamos. Y también te pedimos sobre este templo, sobre esta casa, la provisión de tu palabra, porque sabemos, Señor, que tenemos que ser dirigidos y guiados por medio de la palabra para orar. Entonces te pedimos que nuestro entendimiento sea formado, te pedimos que nuestro ser sea formado, que nuestra vida sea cimentada en la palabra, para que oremos conforme a la palabra, Señor. También, Señor Jesús, te pedimos, según lo que tu palabra dice en Hechos capítulo 6, que los apóstoles dicen que iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y también comprendemos, Señor Jehová, que la base de la oración y el ministerio de la palabra es el espíritu de la palabra. Pero entonces necesitamos este espíritu de la palabra, que eres tú, Jesús, que eres el verbo, para nosotros poder venir delante de ti y orar, para nosotros poder venir y dedicarnos, persistir a la oración, para que este templo sea edificado en oración, para entender esta costumbre de orar, para tener así como tuviste tú